Lucas 19. Del 11 al 24. Vamos a leer y hablar un poquitito de ir acercando de lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina,
la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cuánto el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Cuánto el Señor nos ha dado? Cada quien sabemos cuánto el Señor nos ha dado, ¿verdad? Yo sé cuánto Dios me dio a mí, más o menos lo que yo puedo ver, según la capacidad. Yo sé cuánto y siempre le pedimos al Señor que nos dé más, pero Él sabe la capacidad que nos ha dado. Y nos preguntaré, no sé si nos hemos preguntado cuándo el Señor cuándo me dio Él a mí. Eso es como una incógnita, ¿verdad? Y el Señor quiere que lo poco o lo mucho que Él nos ha dado, que lo pongamos a su servicio. Amén. Porque Él se fue, dice que el Señor se fue, pero vino. Así el Señor lo que nos quiere ha dicho aquí, que Él se fue y Él viene a buscar lo que Él nos dio. Porque Él dio un precio, ¿verdad? Y todos sabemos cuánto Él tuvo que pagar. Y Él quiere que cada uno, según se nos dio, así produzcamos. Esta parábola está en otro evangelio y usan otras palabras, pero es la misma. Pero lo que el Señor quiere dejarnos dicho, que todo aquel que fue llamado, todo aquel que fue salvado, se le ha dado. Nadie puede decir que no se le ha dado, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es que lo poquito, lo mucho, que lo estemos trabajando. Que no hagamos como ni el pañuelo. En el pañuelo no se va a producir nada. El pañuelo no produce nada, sino lo que vayamos a hacer para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche recordarnos. Amén. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto vamos a hacer? Amén. Pidámosle al Señor y preguntémonos cuánto tenemos. ¿Para qué, Señor, tú quieres que usemos? Amén. Porque el Señor, estos hombres pensaban que el Señor era para este tiempo que iba a venir ese rey. Pero el Señor les había dicho que Él se fue y que volvería. Y Él lo que quiere es que lo poco que Él dejó o lo mucho que lo pongamos. Cada quien nos llevemos esa pregunta en esta noche. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto Él me dio? ¿Cuánto estoy produciendo? Amén. Le damos gracias al Señor por su corta palabra, porque siempre el Señor nos habla. Amén. Dios es bueno. Dios nos permitió, gracias al Señor, poder ir a Costa Rica. Era la primera vez que yo iba. Mi papá insistió mucho, por muchos años, pero nunca se había dado. El Señor permitió que fuera ahora. Ellos estuvieron de misioneros allá unos cuantos años. El Señor los sacó de la escuela donde trabajaban y de un montón de cargos que tenía en el distrito allá en Puerto Rico, y le dijo que lo necesitaba en Costa Rica, y allá fue. Primero se puso un poquito fuerte porque no quería dejar muchas cosas allá en Puerto Rico, pero cuando el Señor envía hay que obedecer. Y muchas veces Dios hace un llamado específico a cierto lugar. Nosotros, como misioneros instantáneos, como les dije las otras noches, también tenemos el deber de llevar la palabra a todo lugar, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, pero el Señor lo envió a él específicamente a Costa Rica, abrió puertas y él llegó hasta allá. Entonces estuvo trabajando allá muchos años, y cuando mejor decía él que estaba, que se habían levantado muchas obras, se habían salvado muchas almas, el Señor le dijo: regresa a Puerto Rico. Y luchó con el Señor, porque él decía: pero ¿qué voy a hacer yo en Puerto Rico? Tantos pastores que hay allá, tantos misioneros. Mire, Puerto Rico, la palabra del Señor se ha escuchado por las cuatro esquinas. Es un país prácticamente pequeño, y cantidad de evangelistas, cantidad de pastores, cantidad de iglesias. Yo allá no hago falta, decía él. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor dice: es hasta aquí, regresa, hay que obedecer. Entonces se enfermó. Se enfermó de tal manera que no le encontraban lo que tenía.
Y el Señor le seguía diciendo, regresa a Puerto Rico. Cuando hizo su última visita a un médico en Costa Rica, el mismo médico le dijo, mira, ¿tú sabes algo? Obedece al Dios tuyo y regresa, porque aquí en Costa Rica te vas a morir. Hermano, y tuvo que regresar a Puerto Rico. Y Dios tenía otro ministerio específico para él allá en Puerto Rico. Y me da gracia porque anoche yo estaba mirando en la página de Facebook, yo lo tengo a él. Entonces, en la iglesia que él está ahora, que no está pastoreando, ya está retirado del pastorado. Entonces, había una coral como de 25 o 30 personas, muy bonitas, uniformadas en la iglesia. Y yo estaba mirando aquellos cánticos, pero veía un hombre de espalda que estaba dirigiendo aquella coral y tocando una trompeta. Y yo decía, ¿pero quién será ese? Pero mi papá toca trompeta porque también fue maestro de música, de instrumentos de viento. Y yo decía, pero él no puede ser. Hace años que yo no lo escucho a él tocando una trompeta. Pues después que fue operado del corazón, tiene un desfibrilador, tiene 80 y tantos años, hermano. Mire, y cuando me llamó por la noche, yo le dije, oye, yo vi algo en Facebook que hicieron en la iglesia, una coral muy bonita. ¿Y quién estaba dirigiendo esto? Y me dice, pero ¿cómo que tú no me conoces? Si ese era yo. Como estaba de espalda, yo no lo veía bien. Y yo le dije, pero si es que yo lo veía, que se movía como si fuera un muchacho de 15. Y él dice, pues esto mismo, ese era yo. Mira, hermano, y esta vez se nos hace reflexionar a nosotros. Dios, como decía la hermana Onelia, nos entrega una mina y muchas veces la envolvemos en el pañuelo. Y él, a sus 80 y tantos años, todavía sigue trabajando, todavía está tocando la trompeta, todavía quiso ir a Costa Rica para ver cómo estaban esas obras por allá. Y dijo, yo quiero que ustedes nos acompañen. Gracias al Señor que pudimos acompañarle. Voy a dejar a José por aquí. Él tiene una pista que vamos a presentar y después hablamos algo de la palabra. ¿Amén? Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Me maravillo con mi suegro. La verdad es que es tremendo. Pero para que usted vea, tuvo que dejar la escuela cuando tenía 8, cuando estaba en octavo grado, para ayudar a cuidar a sus otros 6 hermanos, porque fue abandonado por su papá. Y dejó la escuela y Dios lo ha usado desde entonces. Desde entonces se convirtió al Evangelio. Eso es una de las cositas que hace él. Pero él estuvo parte de una agrupación en Puerto Rico muy grande, que la hermana Mirna tocaba el clarinete, mi suegra tocaba el saxofón, los hermanos de ella tocaban trompeta. Imagínese usted. Pero es Dios el que bendice y el que hace la obra. Yo me admiro con la vida de mi suegro porque la verdad que este viaje fue muy insistente. Acababan de cambiarle la batería del marcapaso y parece que esa era doble Energizer, porque no se cansaba. Ahora yo sé de dónde esta señorita sacaba esas energías. Pero no se cansaba y la insistencia era ir a supervisar y a darle seguimiento a esas obras que él ayudó a abrir en el 1980, 81, 82, 83, 84, y que nunca las abandonó, siempre le dio seguimiento. Le tenemos unas pistas que la hermana Magdalena ha preparado y le voy a pedir que las ponga por ahí para ir explicándoles. Vamos a pasar rapidito y le vamos a dar explicación de ellas. Gloria a Dios. Ahí estamos en el Abejón, tratando de llegar a Costa Rica. Estamos en el avión, esta es parte de la ciudad de San José. Voy a sentar por aquí para que puedan ver los hermanos. Es un pueblo muy bonito, una ciudad muy bonita,
Como pueden ver, hay alguna pobreza, hay bastantes situaciones económicas difíciles. La vegetación es muy buena. Esos son guanábanas. Esos son papayas. En la iglesia de Guapiles, esa es una de las iglesias que él ayudó a fundar. Ese es él, mi suegra, y esa hermana que se convirtió para ese tiempo, que es pastora de una iglesia. Esa hermanita que está al lado de la hermana que se está orando es la hermana del hermano Stanley Black, el hermano que le traducía a Jimmy Suárez, que se convirtió para esos años. Ese fue un grupo, mis suegros, la hermana Ilka, la hermana Lucy de Colombia, que nos acompañó, y la pastora de esa iglesia de Guapiles. Aquí están ministrando. Siempre donde él iba ministraba, la visita no era para comer y festejar, era para ministrar. Ahí vamos a pasar a la iglesia central de Costa Rica, una iglesia bastante grande. Ahí predicó, ahí ayudamos a ministrar a un buen grupo de hermanos que pasó hacia el frente para sanidad, para convertirse. Hermanos, ese es el diácono de la iglesia. Tiene 93 años. Trabaja, nunca ha llegado tarde a abrir la iglesia. Ahí está el pastor de la iglesia, hermano Saturnino. Ahí se está ministrando. Mi suegra está tomando parte. Ahí se está ministrando. Todos esos jóvenes pasaron esa mañana para convertirse al Señor. Es una iglesia pentecostal y son visitantes, pero esa, mire, pequeñita, esa niña pequeñita pasó y todos los demás pasaron. Jóvenes, pasó un buen grupo de jóvenes que se convirtieron al Señor. Ahí estamos el grupo, estamos presentándonos. Ese es el ministerio Benín, uno de los muchachos que se convirtió. Es aquel que está al lado, esa es la esposa. Eso es en un barrio marginado de Costa Rica, donde lo que se oía ahí, en esa esquinita, eran solamente tiros y problemas de drogas, y desde que abrió la iglesia ahí, se acabaron los tiros y la droga en esa esquina. En la iglesia de Cuatro Reinas estuvimos también, es otra iglesia, ese hermano también es pastor de esa iglesia, una iglesia grande también, que se le ha dado seguimiento. Ahí estamos en el hotel, listos para ir a esas iglesias. Ahí está la iglesia de Cuatro Reinas predicando, tremendo mensaje, ese lo conocen ustedes por ahí, también nos pidieron una partecita y ministramos. Esa es otra iglesia de Cariari, allá los nombres son medio raros. Esa iglesia, esa hermana de la mano izquierda que está parada, se llama la hermana Susana, es la pastora de esa iglesia, y algunas hermanas que nos acompañaron ahí también. Esa es la casa, el patio de la casa de la pastora. Mira, hermano, de ahí comimos pollo fresquecito, porque ahí hay jaula de pollo. Esa es la entrada de la iglesia. La iglesia se está construyendo. Ese es mi suegro tratando de pasar un charquito que había para entrar. Esa es la iglesia por dentro. Hermano Nelson, mire esa batería. Yo me acordé del hermano Nelson y dije, si el hermano Nelson llega a ver esta batería toda empatada con alambre y con tela. Pero fíjense, hermanos, miren cómo la iglesia está por dentro todavía. El edificio ya está construido, pero está sin piso, pero ahí se dan tremendos cultos. Esos son los bancos. Y ahí se arrodillan los hermanos en esa piedra, hermanos, que nosotros nos quejamos a veces. Y a veces buscamos un cojincito para poner las rodillas. Y ellos en piedra, hermano, ahí se arrodillan en esas piedras.
Estamos tratando de ayudar a esa iglesia para ver si se pide ese piso y prontamente vamos a hacer algunas actividades y algunas cosas. Ahí está mi iglesia, está ministrando un culto que se dio a plena luz del día porque llegamos de día. O sea, la pastora que se le llevó una ofrenda. Hermano, esos hermanos aprecian lo que se le lleva, lo aprecian. Mire, ahí en la casa de la pastora, ella mató una gallinita y cogió bichuelitas del patio y nos hizo un arrocito bien bueno, muy amables. Ese es un hermano que era niño cuando ellos estaban ahí, era presidente de los jóvenes y ahora es un ministro. Es otra familia que se convirtió, esos muchachos eran niños, ahora ya tienen su familia y son adultos. Y ese fue el chofer que nos estuvo manejando toda la semana, que se convirtió al Señor con su esposa en uno de los viajecitos que dimos a la iglesia. Y que gloria a Dios siempre, la palabra de Dios produce fruto, hermanos. Y lo que usted pueda hacer por las misiones, hágalo. Yo tenía un vicio de café que aquello era increíble. Y Starbucks estaba frente a la tienda mía. Yo iba todos los días y me tomaba uno por la mañana, otro al mediodía, otro a las 3. Y yo me puse a sacar cuenta. Y gastaba unos 10 a 15 dólares que se lo daba a Starbucks. Y Dios me habló. Hay que hacer otras cosas, hay que saber administrar las cosas. Hermanos, yo les recomiendo que si usted no ha dado un viaje misionero, délo con alguien que vaya a un viaje misionero. Va a venir con un corazón misionero que de verdad que va después a producir. Va a producir. En vez de tomar el café de Starbucks, pues Mirna me da un termito y yo me tomo mi café y puedo ayudar a esas obras. Y uno puede hacer ajustes, hermanos. Si usted se puede sacar cuenta, ese dinerito que uno puede sacar para las misiones, haga una alcancita y ponga por ahí no ponga el menudito que le sobra, ponga algo más. Usted sabe que podemos poner algo más. Y Dios nos va a bendecir. Hermano, es hermoso, ¿verdad? Poder compartir la palabra del Señor. Yo nunca había dado un viaje de esa índole y de verdad es una experiencia inolvidable. Muchas veces planificamos vacaciones para ciertos lugares, para entretenernos, pero un viaje misionero, hermano, es otra cosa. Es algo que si usted está lleno de Dios, usted va a sentir de verdad la necesidad del otro. Va a sentir el amor. Mire, yo llegué allí y esas personas se conformaban con cualquier cosa. Personas muy pobres, personas muy agradecidas. Ellos querían agradarte con cualquier cosa, buscando quedarte, hermano, para poder complacer según ellos a uno. Pero, hermanos, la palabra de Dios fluye y ver las almas, como yo a veces comparo. Y a veces uno predica y lleva la palabra y le da un tratado a alguien y lo tiran. Y ahí en esos lugares donde en realidad hay tanta necesidad, tú ves tan atentos a la palabra, reciben el mensaje, reciben la palabra y Dios obra. Y a eso fue lo que Dios nos mandó, ¿verdad? A llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Un par de días antes de regresar, estaba leyendo una noticia de que precisamente en Costa Rica había una reunión de un consejo de gobierno porque estaban analizando a ver si eliminaban la repartición de literatura cristiana en las calles y en los lugares públicos. Hermano, esto no es solamente en Estados Unidos, esto es en el mundo entero. Las puertas se están cerrando, se le está dando la espalda a Dios muchas veces. Y ahora, mientras el día dura, ahora que nosotros podemos hacer ese trabajo, ahora que podemos tener un poco de más libertad, debemos
de aprovechar el tiempo, porque va a llegar el momento en que ni eso se va a poder hacer. Gloria al Señor. Quiero compartir unos versos con ustedes. Vamos a estar un poquito de pie en reverencia a la palabra. Quiero leer un verso de Mateo 16, 26. Gloria al Señor. Déjame verlo aquí. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al Señor. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos para poder seguir hacia adelante, Señor, con la misión que tú has puesto en nuestras manos de poder llevar tus palabras. Que podamos estar receptivos, Señor, a ellas y que podamos obedecerlas como tú has sido mandado. Bendícenos en esta noche y habla a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuánto es el valor de un alma? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? ¿Cuánto vale un alma? Hace muchos años yo vi en Puerto Rico un drama, y el otro día vi algo que pusieron aquí en la pantalla que se titula La subasta de un alma. Yo vi eso hace muchos años cuando estaba en la sociedad de jóvenes, no hace tanto, pero es un drama bien impactante porque usted puede ver de una forma más gráfica cómo el enemigo trata, ¿verdad?, de robarle las almas al Señor. El valor de un alma, hermano, es incalculable, no tiene precio. Todo el dinero del mundo no cubre ni siquiera una gotita de la sangre que Cristo derramó en la cruz por ella. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que con dinero lo compramos todo. Mucha gente opulenta, mucha gente ricos piensan que pueden comprar incluso hasta el gobierno con el dinero, ¿verdad? Y para ellos eso es lo mayor, eso es lo más grande para ellos. Tienen su corazón puesto en la riqueza. Pero no existe dinero en el mundo que pueda comprar un alma. El alma, hermano, Dios nos dio a cada uno de nosotros alma, cuerpo y espíritu. Yo el otro día estaba tratando de comparar estas tres cosas y yo decía, fíjate, podemos de una forma elemental que podíamos entenderlo, si cogemos una computadora y eso sería el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando usted la conecta, entra una energía, una electricidad, ese es el espíritu que va a entrar ahí dentro de esa computadora. Pero dentro de esa computadora hay un disco duro, que ese tiene toda la información registrada de lo que usted puso ahí, o de lo que contiene esa computadora. El alma, hermano, es lo que define la personalidad de cada uno de nosotros. Ahí se encuentran sus emociones, ahí se encuentran sus pensamientos. Esta carne, sangre y carne, dice la palabra de Dios que allá arriba no entra. Por eso es que tenemos que ser transformados. Pero el alma vale mucho. El alma pertenece a Dios. Entonces, si tú le sirves a Dios, vas con Dios. Pero tú tienes que escoger qué camino es el que tú quieres. Dios no dio ese libre albedrío para que tú escojas dónde tú quieres. ¿A quién tú quieres servir? Hermano, no hay término medio. Con Dios no hay término medio. O es sí o es no. O lo aceptas o no lo aceptas. Así, bien clarito. Así que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que, para poder seguir los caminos del Señor y seguir lo que dice en la palabra y cuidar nuestra alma, tenemos que tener unos cuidados especiales, hermano. Usted tiene que cuidarla, dice la palabra del Señor, con temor y temblor, ¿verdad que sí? El precio fue la sangre de Jesucristo. Tiene claro por
qué vienes a la iglesia? Cada uno de ustedes te ha preguntado eso. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Sabes lo que hizo Jesús para salvarte? ¿Lo has pensado alguna vez? Es un asunto muy serio. En Filipenses 2:12, el Señor nos manda que nos ocupemos de esta salvación, ¿verdad que sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad que sí? El otro día el pastor repetía esas mismas palabras, refiriéndose a los tiempos que estamos viviendo, y ahora debemos de cuidarla con más fuerza, con más ahínco, hermano, porque se está cerrando el ciclo, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Cuando hablamos de temor, hermano, es temor a no pecar. Cuídese de no pecar. ¿Por qué? Porque esos cuidados especiales para esa alma implican que si usted peca, van a haber consecuencias. Mas, sin embargo, si usted cuida esa salvación con temor, con temblor, con mucho cuidado, van a haber bendiciones. Son dos polos opuestos. Ahora, si usted quiere bendición, cuide su alma. ¿Cómo va a cuidar su alma, hermano? ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Cómo me comporto con mi vecino? ¿Qué estoy haciendo para que la obra de Dios crezca? ¿Cómo estoy llevando el mensaje? ¿Cuánto estoy orando? Mire, hermano, muchas veces vemos personas que se reúnen en las iglesias y vienen como simples pecadores. Se alaba al Señor, se glorifica, pero ellos están así observando. Pero eso no nos debe de extrañar a nosotros, porque si Satanás se metió al cielo, no se va a meter aquí, hermano. Pues claro, porque él siempre está tratando de estorbar, porque para eso es que él está, para estorbar. Pero ¿qué pasa? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidando esa salvación. ¿Cómo? Orando, ayunando. Cuando usted ora allá en su cámara secreta, eso se refleja aquí en la iglesia. Cuando usted da un reflejo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, es porque algo está pasando allá en su cámara secreta. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Tan sencillo como eso. Hermano, servir a Dios no es fácil, pero se puede. Se puede. Si usted quiere bendición para usted, si usted quiere bendición para su familia, si usted quiere que sus hijos se salven, sus esposos, sus esposas, viceversa, se puede. Busque del Señor, clame al Señor, ore, ayune. Mire, esa hermana que presentamos ahí en la foto, la hermana Margarita Blanco, esa hermana era la esposa del presidente comunista, del líder comunista de Costa Rica. Y era una familia muy adinerada y muy reconocida en la capital, San José. Ella enviudó y a los 8 meses, la muchacha de servicio de la casa era una muchacha cristiana. Por eso nosotros, como decía, repitiendo lo que decía la hermana Onelia, si el Señor te dio una monedita y te dio algo, ponlo en efecto. Allí en esa casa, esa muchacha le habló del Señor y la invitó a la iglesia. Nunca había ido a una iglesia. En su niñez y parte de su juventud había ido a una iglesia adventista. Nunca más volvió. Desde que se casó con su esposo, pues nunca más. Entonces fue a la iglesia, precisamente a esa iglesia central, cuando estaba mi papá ahí, y se convirtió. Dice mi papá que aquello fue un brazo derecho. Inmediatamente ella se puso a buscar de Dios. Ella comenzó a orar. Ella dice que no se perdía un retiro. Ella quería más y más. Cuando tú vienes al Señor, tu propio espíritu desea estar y buscar y llenarte más y más de Dios. Tienes que estar lleno para poder vencer, hermano.
Si tienes problemas en tu casa, si tienes problemas con los hijos, si tienes problemas con tu esposo, tienes que llenarte de Dios. Muchas veces pensamos, vamos a pedir la oración por fulano, por esto, por lo otro. Hermana, pide la oración, oren por mí. Pero hermano, sí oramos. Pero usted también tiene que orar. Usted también tiene que buscar para que el Señor obre. Porque eso es como por correspondencia, ¿verdad? Y así no trabaja Dios. Nosotros tenemos que buscar, que cuidar nuestra salvación para poder ir allá afuera y traer esas almas. Esa hermana se convirtió y mire hermano, tiene 80 y pico de años, ¿verdad? Todavía está perseverando allí. Muy contenta, muy amable con todos. La visitamos en la casa, fue a la iglesia, fue con nosotros a ese viaje a esa ciudad de Guapiles, hermano, que eso era lejísimo, más de 2 horas, y una carretera de piedra, y aquel carro brincando por aquellas piedras. Yo no sé si usted alguna vez ha montado caballo, pero era algo así. Yo decía, Dios mío, lo que tienen que hacer a veces las personas, nosotros estamos muy cómodos, demasiado cómodos, y nos quejamos con todo eso. Pero hay que visitar y hay que ver esos lugares para que usted pueda entender prácticamente y pueda ver con sus propios ojos cómo es que el Señor se mueve, ¿verdad? Cómo el Señor salva a las almas, cómo las personas, ¿verdad? Siempre tratan de hacer el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. No puedes entretenerte en las cosas de este mundo. Si quieres ser levantado, llénate de Dios, llénate de oración, de alabanza, de adoración. Hermano, ser miembro de la iglesia no garantiza nada. Ser miembro de la sociedad de misiones o de la sociedad de caballeros, de damas, o ser miembro en plena comunión, eso no garantiza nada. Así que cuide su salvación. Muchas personas piensan, oh, pero yo estoy ahí en la sociedad, oh, pero yo doy diezmo, oh, yo doy grandes ofrendas. Eso no cuenta, hermano. Para el Señor, si fuera por eso, pues por obra se salvaría cualquiera, pero no es así. Usted tiene que luchar esa salvación y cuidarla, y más en estos tiempos todavía. No se deje confundir, porque el enemigo ha desatado una ola de confusión terrible, terrible. Anoche cuando hablaba con mi papá me comentaba precisamente de la Biblia que mencionó el hermano el martes aquí, que le han quitado versos, una Biblia totalmente, y él me estaba comentando que esa Biblia se imprimió en unas casas impresoras, que el dueño es el dueño de un montón de canales porno, y que prácticamente eso es un negocio, hermano, eso es un negocio. Usted va ahora a la librería, incluso a la librería cristiana, y tienen Biblias tan bonitas, azules, verdes, violetas, con láminas de Precious Moment, de esto, de lo otro. Ahora hay que ponerse, ayer yo fui a comprar que era una Biblia, y dice, tuve que ponerme a leer y a buscar con calma para ver. ¿Por qué, hermano? Porque hay un espíritu de confusión que se ha desatado, y usted no se puede dejar confundir. Como dice aquí el pastor el martes, la Biblia de las más completas y que siempre ha sido reconocida es la versión Reina Valera del 60. Manténgase ahí, no trate de buscar o estar incurriendo en otras cosas para ver cómo dice, si se entiende mejor o no se entiende. Si usted no entiende la palabra, antes de ponerse a leer, dígale a Dios que le abra su mente y le ayude a entenderla. Así pasó con Felipe y el eunuco, ¿verdad? Cuando leía, que le decía, ¿y tú entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Hermano, esto viene de arriba. La iluminación en su mente para que pueda comprender la palabra de Dios y entenderla, viene de arriba. Ore, pídele a Dios la dirección. Mire, y esto va a ser continuo hasta que Cristo venga. Yo a veces abro la Biblia, leo algo y digo, ay, pero si yo no sabía, yo no me había dado cuenta de esto, y lo entiendo hasta de otra manera, y digo, mira, es verdad, y a veces de un texto uno puede sacar tanto. Hermano, eso es escudriñar la Escritura. Venga los martes a esos estudios que se están dando, no se queden, porque la verdad es que se aprende en cantidad. No es por el tiempo que uno lleve en la iglesia, todos los días se aprende algo nuevo. Gloria al Señor. El precio que Dios pagó, hermano, por tu alma fue alto. Nadie lo podía pagar, solamente Jesús, y Él lo pagó. Dios respeta
su código, como decían aquí el martes el pastor, te estaba acordando. Dios respeta su propio código de conducta cuando se trata de hacer juicio sobre algo. Porque muchas veces, muchas personas preguntan y dicen, bueno, si Dios creó el mundo y hizo al hombre, si Dios sabía que ese hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Mira, hermano, Dios es Dios y es perfecto, es soberano. Cuando Dios creó al hombre, y ahí entra ese detalle que les estaba diciendo, Él respetó su propio código de conducta, porque le dijo al hombre, le dio instrucciones y le dijo, no toques ese árbol. ¿Ah? ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Lo desobedeció. Pues Dios tenía que hacer juicio, porque Él no falla. Si había dicho algo, había que cumplirlo, hermano, pero ya Él tenía un plan preparado. Él lo sabía, Dios lo sabe todo. Él sabía lo que iba a pasar, pero ya Él tenía un plan de redención en su mente desde el momento que el hombre cayó. Cuando digo hombre, me refiero a toda la raza humana, que ya se lo... Dios lo tenía en mente cómo era que lo iba a rescatar. ¿Y sabe algo? Si solamente hubiese quedado una persona en el mundo, por una persona, Jesús la iba a rescatar. Dice la palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. Dice el Señor. En Apocalipsis 13:8, ya el Señor, la última parte dice, lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado quiere decir crucificado, hermano. O sea, que ya Dios lo tenía en mente desde el principio del mundo. Él lo sabía todo. Vale mucho para Dios. Tu alma vale mucho para Dios. Las almas que están afuera valen mucho para Dios. Es nuestro trabajo de ir a rescatarlas. En 1 de Pedro 1, del 18 al 20, habla de sangre. Ya estaba en la mente de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era el único que podía hacer eso, y lo hizo por ti y por mí. Lo que nosotros teníamos que haber pagado, lo pagó ya está pago. No tenemos que hacer nada más, porque Él hizo un sacrificio de sangre, y no fue una poquitita de sangre, fue toda la sangre, la que Él vertió por tu pecado y por el mío. Gloria al Señor. Por eso, cuando los profetas anuncian al Mesías, hay confusión, porque ellos estaban esperando, ¿verdad? Un Mesías, un rey que viniera a libertarlos del yugo de Roma, ¿verdad? Y los judíos no creyeron en Él cuando llegó. Dijo, este no puede ser. Ellos estaban pensando no en algo espiritual, sino en algo material. Y en ese momento hay un texto que a mí me gusta mucho, que está en Juan 1, el 11 y el 12. Mire cómo dice aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino para un pueblo y no le recibieron. Pero esa segunda parte, ese verso 12, hermano, nos debe llenar de alegría. Porque eso, ahí está incluido usted y está incluida. Porque hizo extensiva esa salvación para los gentiles, para todos nosotros, ¿verdad? Nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Usted no es cualquier cosa. El alma de usted vale mucho, gloria al Señor. Los judíos esperaban un rey político opulento, un líder para un reino material aquí, pero cuando le presentan un Mesías sufriente, yo no lo voy a leer, pero cuando usted tenga tiempo, si no lo ha leído, lea Isaías 53 para que usted vea ahí un Cristo sufriente, un Cristo, todo lo que tuvo que pasar en la cruz del Calvario por usted
por mí. Gloria al Señor. ¿Qué pasa? No lo aceptan. No era lo que ellos esperaban. Su manera de hablar era diferente. Dice, esto no es. Pero ahí puso Dios las bases para que el precio de tu salvación y la mía quedara pagado. Era un plan inclusivo que incluía a los pescadores, incluyó a la misionera del pozo, incluyó al loco gadareno, incluyó a Zaqueo, incluyó un montón de gente que nos habla la palabra del Señor, y lo incluyó a usted y me incluyó a mí también. Gloria al Señor. Denle gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Somos libres, somos libres. No se puede tener un poco de lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando iba por el muladar del mundo buscando gente, te encontró a ti, me encontró a mí. Gloria al Señor. Y nos dejó a nosotros una responsabilidad. Gloria al Señor. Nos dijo, nos hizo una promesa y nos dijo, ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar este evangelio. Predicar el evangelio. No solamente te va a predicar de aquí, tú predicas con tu testimonio, tú predicas repartiendo un tratado, tú predicas a tu vecino, tú predicas. Yo recuerdo que yo iba a la oficina del médico y la gente que va a los médicos es porque está enferma o algo de duelo, tienen problemas o algo. Hermano, aproveche. Siempre al lado suyo hay alguien, háblele del Señor, háblele de la palabra. En todas las oficinas de médicos tienen revistas, ¿verdad? Usted paga una revista y el otro día, hace mucho yo fui y dentro había un tratado y me puse a leerlo y era de los testigos de Jehová. Y yo decía, bueno, ¿por qué yo no puedo poner el mío? Saqué aquel y puse el mío. A veces hay que hacerlo un poco discreto, ¿verdad que sí? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser también astutos, hermanos. Y nosotros, esta guerra, la tenemos gana, porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. No se deje confundir y haga la labor que Dios nos mandó a cada uno de nosotros. Ore, háblele a otro, agradezca, cuida su testimonio, perdone. Hermanos, perdone. Hay muchas personas que están llenos de rencor, llenos de perdón en sus vidas, con depresiones, con problemas, que no hayan cómo soltar esa carga. Oran y siguen igual, y siguen orando y siguen igual. Mire, hermano, usted tiene que dejar de pensar en el daño que le ha hecho alguien o alguna cosa que pasó. Usted tiene que dejar de pensar en eso. Nadie es perfecto. Deje de pensar en el dolor para que poco a poco Dios lo vaya llenando de la paz de Dios. Dios lo va a llenar y lo va a iluminar. Así es como desaparece el rencor. Pero si usted sigue cargando con ese dolor, hermano, va a sufrir. No se va a sentir libre. No va a tener paz. Y Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, muchas veces no salen de los médicos tratando de buscar una ayuda para un problema mental que ahora hay tanto. Pero órale a Dios, clámele al Señor. Él es la respuesta. Él llevó todo eso en la cruz del Calvario. Así que cuando el diablo venga a llenarte con la mente, con dudas, con pensamientos, ¿cómo tú? ¿Qué vas a predicar tú? Si mira, si tú fuiste un pecador, hiciste aquello, repréndalo en el nombre del Señor y dígale que Cristo lo ha libertado, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que representamos la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante aprender la palabra. Memorícela. ¿Sabe cómo? Prepare tarjetitas con texto, péguenos en la nevera, en el baño, en diferentes lugares, repítalo toda una semana. A la otra semana ponga otro. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el enemigo a atacarte, si usted no está bien preparado con esa armadura de Dios, va a haber problemas. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dado una armadura, pero nos ha dado un arma que es la única arma ofensiva para nosotros defendernos, y es esta, la palabra de Dios. Con esto es que nos vamos a defender. Con esto es que vamos a vencer al enemigo, hermano. Coge esa espada y se la entierra así al mismo enemigo hasta donde le duela. ¿Por qué? Porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigamos adelante. Esto no se acaba todavía hasta que Cristo venga o hasta que vayamos a morar con Él.
Pero tenemos que, mientras tanto, seguir llevando la palabra del Señor. No digo yo que hay que estar viajando, lo podemos hacer en nuestro medio ambiente, en donde estamos. Y si Dios te hace un llamado específico, pues ya eso Dios respalda. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando mi papá, el Señor, lo llamó a Costa Rica, puso algunos pero Dios quería que fuera y fue resolviendo todo. Las cosas más simples, Dios las resuelve. Yo le comentaba el otro día a Mateo y le decía, mira, cuando mi papá fue a Costa Rica, fue para dar una clase para un instituto que se iba a abrir y regresó y el Señor lo mandó de regreso y él decía, yo tengo que rentar esta casa porque yo no puedo dejar esta casa así, sola, y tengo que saber a quién se la voy a rentar porque usted sabe que viene mucha gente y a veces la destruyen más que lo que está. Entonces, yo recuerdo que cuando él regresó, él se puso a orar. Dijo, yo no voy a ponerle un letrero ahí de esa renta porque van a venir medio mundo. Voy a orar a ver qué el Señor hace. Bueno, se puso a orar y mire, hermano, no pasaron 2 días. La casa de mi padre queda al frente de una escuela. Y pasó una hermana que es enfermera y se había convertido en aquellos días. Y pasó caminando y mi papá la saluda y le dice, hermana Ofelia, ¿qué hace por ahí caminando? Y le no, que cargo por allá. ¿Por qué estoy caminando por aquí? Porque estoy buscando una casa para rentar. Y yo quiero una casa que quede cerca de la escuela porque las 2 nenas mías van para esa escuela. Entonces mi papá le dice, pues esta no le gusta. Entonces ella le dice, bueno hermano, sí me gusta, pero usted vive aquí, ¿no? Y bueno, véngase, vamos a hablar. Mire hermano, apareció la persona indicada. Allí vivió la hermana Ofelia hasta que compró su propia casa. Mi papá regresó de Costa Rica y aquí estaba su casa. No tuvo cuidado de ella. Dios se ocupa hasta de las cosas más simples. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Así que clame al Señor, dígale a Dios que ilumine su mente, que nos ayude para poder llevar la palabra a otro, para alcanzarlo, porque los días son malos. Gloria al Señor. Y no van a mejorar, hermano. Eso está en la Biblia. Estamos entrando en tiempos de apostasía y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra alma, tratar de buscar otras almas para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude, que dirija nuestras vidas en este momento, Señor. Quiero honrarte y aceptando y recibiendo esa preciosa identidad que tú me has dado, Señor. Aleluya. Creo, por lo tanto, y declaro que soy lo más valioso que tienes, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante, que tú nos capacites de manera que podamos llevar este evangelio a toda criatura, así como tú lo indicaste. Prepáranos, Señor, y que podamos seguir adelante en victoria, y que tú nos des nuevas fuerzas, ilumine nuestras mentes, Señor, para atesorar esa palabra, y que esa palabra esté siempre en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestros labios, y que podamos utilizarla en el momento indicado. Ilumínanos, Señor, te amo. En el nombre de Jesús y en el nombre de tu amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén.